Muy buenas. Pues vamos a dar unas cuantas claves fundamentales económicas para ver cómo hemos llegado hasta aquí, para ver cuál es la situación actual y para ver qué es lo que puede ocurrir, tanto en España, en la Unión Europea como en Estados Unidos. Como todos recordamos, el COVID ocasionó un parón económico sin precedentes en el mundo, a los que los distintos bloques, las distintas economías se enfrentaron dando paquetes de ayuda y facilitando la circulación del dinero, bajando los tipos de interés. Una vez los lockdowns cesaron y volvió la vuelta a la normalidad económica, a la producción y el consumo, esos tipos de interés, esa facilidad de circulación del dinero debía de ir desapareciendo poco a poco. Sin embargo, las distintas economías, por sus distintas características, se enfrentaron a ello de diversas maneras. Si bien después del verano pasado se empezó a ver un incremento preocupante de la inflación y muchas voces pidieron aumentar esos tipos de interés y cesar esos paquetes de estímulo, se acometió bastante tarde con la excusa de que esa inflación se iba a autorregular y iba a ser pasajera, pero no fue así. Aquí vemos la evolución de la inflación en la zona de la Unión Europea. Como vemos, en junio de 2021 2,2%, en ese verano empezó a subir, se empezaron a escuchar voces pidiendo subida de tipo de interés para intentar frenar la inflación, pero se dijo que iba a ser pasajera. Y no fue así. Ya nos encontramos en la zona euro a un 9,8%. Se ha culpado también a la inflación de la guerra en Ucrania y hasta cierto punto es cierto por ese encarecimiento de la energía. Pero si vemos esta gráfica, que son los precios del futuro de gas natural, vemos que ya aquí, a partir de julio de 2021, el precio de la energía del gas ya se empezó a ir de las manos. Debería de haber bajado aquel verano y no hizo nada más que subir. Quizá preparándose para un futuro conflicto. Puede ser. Así ya en 2022 hemos visto cómo han comenzado a subir los tipos para intentar combatir a esa inflación. Ahora mismo los datos actuales son: en la zona euro está a un triste 0,5, 50 puntos básicos, lo cual no está siendo suficiente de aumento. Pero en Estados Unidos han subido ya varios tramos, algunos de incluso de 75 puntos básicos, y se encuentra en el 2,25. Este viernes se reúnen y decidirán la siguiente subida, que se dice puede ser muy agresiva. ¿Qué ocurre con esta subida de tipos? Ocurre que si Estados Unidos sube el tipo de interés y fortalece al dólar, ocurre que el valor del euro se va a reducir con respecto al dólar, que es lo que estamos viendo ahora mismo con esa paridad. ¿Qué ocurre en este cóctel terrible para la Unión Europea? Ocurre que al devaluarse su moneda y tener que importar energía le sale mucho más caro, y al intentar prescindir de la energía rusa, que era mucho más barata porque la tiene ahí al lado y hay en cantidad, pues tiene que traer de otros sitios que le sale más caro y que además no está garantizada su provisión de cara a futuro cercano. Un asunto fundamental en esta carrera por subir tipos o no subirlos es la creación de empleo. Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo se encuentra con un desempleo del 3,5%, irrisorio, y se puede permitir una subida de tipos más agresiva para combatir la inflación. Sin embargo, como vemos, Europa lo tiene complicado. Apenas ha subido los tipos, apenas tiene manejada esa inflación y apenas ha generado empleo. Además, la energía le está saliendo por un ojo de la cara, lo cual no solo implica que ciertos hogares en el norte de Europa no se puedan calentar, sino que su industria se va a ver afectada. Si, por ejemplo, decimos que Alemania es la locomotora europea, al no tener la energía suficiente va a haber reducido a su poder, el poder de esa locomotora. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
que si en un futuro cercano el sur de Europa tiene problemas con su deuda y se dice que el norte de Europa se va a encargar y va a comprar esos bonos, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque si el norte de Europa va a estar en problemas, que es el que tiene que salvar al sur, vamos a tener grandes problemas. España, vamos a ver, porque si bien es cierto que la fuente de errores proviene de la Unión Europea, aquí quizá por la forma en la que toma el gobierno la visión económica no sea la más idónea ahora mismo. Por ejemplo, a la hora de crear empleo, que han decidido crear más funcionarios sin producir, eso se consigue a base de deuda. Una deuda que ya veremos si está garantizada en un futuro, porque la Unión Europea, los países del norte, como he dicho, querían hacerse cargo de esos bonos, pero a lo mejor las condiciones en el futuro van a ser malas. Así que ya veremos. También era una oportunidad, ya que aquí la energía es más barata. Podemos saber que la ha conseguido más barata gracias a Argelia. Pero se tomó la decisión de enfadarse con Argelia. Así que eso nos puede privar de ocupar ese nicho que antes era el norte de Europa y que hubiera sido atractivo con un precio de la energía ibérico. ¿Qué nos depara el futuro? Puede que Estados Unidos haya hecho medianamente, comparado con el resto, bien sus deberes y de que la subida agresiva de tipos no afecte demasiado a su economía y consigan domar la inflación. Sin embargo, parece que es algo que la Unión Europea no se puede permitir, pero tampoco se puede permitir no subirlos. Si lo sube muy agresivamente, puede que la economía vaya a recesión y se vea gravemente afectada. Pero si no lo sube lo suficiente, no va a domar la inflación. Si aquí no consigue domar la inflación, Estados Unidos sí lo consigue y comienza el año que viene a bajar los tipos, vamos a ver una disparidad en economías bestial. Así, Estados Unidos le va a comer la tostada aún más a la Unión Europea. La Unión Europea tiene ese problema de la energía, no sabe dónde la va a sacar, porque va a tener, se ha comprometido a cortar aún más el grifo con Rusia, si esta no se lo termina de cortar antes. Tiene la pega de los países del sur, qué va a pasar con la deuda, el sistema industrial del norte de la Unión Europea. Sin duda, después de este verano se acercan incertidumbre y tiempos muy oscuros para la Unión Europea. Ojalá me equivoque. Un saludo.